Si dispusiéramos de un lenguaje para expresar nuestro verdadero potencial, podríamos redefinir quiénes somos para convertirnos en aquel quien realmente queremos ser. Hay quienes dicen que ese lenguaje está en nuestro ADN, pero el ADN son instrucciones con las que construirnos un cuerpo y nosotros somos mucho más que el cuerpo físico. Imagínate si pudiéramos concebir un lenguaje para instruir no el cuerpo sino la mente. Antes de introducirte el mencionado lenguaje, permíteme que te exprese cuál considero constituye nuestro potencial y lo haré por medio de una analogía. Como muy bien sabemos, las orugas se agarran a las hojas con sus diminutas patitas, comiendo como si no hubiera un mañana. Lo hacen sin ser conscientes que su destino es convertirse en mariposas. Sin percatarse que un día emprenderán el vuelo, para volar de flor en flor succionando su néctar. La humanidad es como una oruga arrastrándose sobre una hoja que llamamos planeta Tierra, en una planta llamada Sistema Solar, una de muchas en un jardín de flores llamado Vía Láctea. Vía Láctea. Desde el momento en el que dicha oruga rompió el cascarón, hace ahora 5000 años, solo ha albergado un deseo: comer para crecer. Nuestra madre depositó los huevos durante el ciclo previo. Ella fue la humanidad que nos precedió y de la cual recordamos poco. En nuestra memoria queda el recuerdo de nombres como Lemuria o Atlantis, junto con construcciones de piedra cuyo verdadero propósito es aún un misterio. Aquellas culturas cuya memoria no sufrió una especie de amnesia colectiva, como los opies, incas o toltecas, nos hablan de 4 o 5 humanidades previas, dependiendo de a quién preguntemos. Yo creo que somos mucho más antiguos, habiendo vivido ese ciclo un número incontable de veces. Pero recuperemos la analogía. La obsesión de la oruga por crecer es tal que todas sus células están ocupadas en digerir el alimento y multiplicarse. Bien, todas menos aquellas a las que los biólogos llaman imaginales. Al principio son pocas y viven aisladas. Sin una función concreta que llevar a cabo, se dice de ellas que están desactivadas. Pero cuando parece que la oruga expoliadora no posee otro propósito en la vida que seguir comiendo para crecer indefinidamente, las células imaginales empiezan a activarse. Mientras que las células convencionales solo piensan en masticar hojas para convertirlas en tejidos con los que incrementar el tamaño de la oruga, las imaginales hablan de alas con las que volar, ojos con los que ver, antenas con las que comunicarse, largas patas con las que agarrarse a los pétalos de las flores, una lengua con la que succionar su néctar. Están, en definitiva, imaginando una realidad distinta. El sistema inmunológico de la oruga, al detectar el deseo de las células imaginales de manifestar una realidad diferente a la del crecimiento desenfrenado de su anfitrión, no las reconocen como propias y empiezan a atacarlas. Estas se agrupan en pequeñas colonias. Aquellas que hablan de alas se congregan en un lugar. Aquellas que hablan de antenas en otro. Y lo mismo sucede con las restantes. Pero por mucho que el sistema inmunológico de la oruga trate de preservar la función de su anfitrión como devorador de hojas, intentando eliminar las células imaginales, su número continúa incrementándose. Con el aumento de su tamaño, las colonias se transforman en aquello que los biólogos llaman discos imaginales. Entonces el día llega en el que el instinto de la oruga le pide dejar de comer, ir a merodear, para finalmente colgarse boca debajo de una hoja desde la que empezar a construir una crisálida con la que envolverse. Una vez la oruga acaba por envolverse totalmente en la crisálida, la secreción de enzimas comienzan a disolver su cuerpo. Confundidas, la mayoría de las células convencionales empiezan a preocuparse. La vida pierde sentido pues todo aquello que antes les dio un propósito se está desintegrando. Aquellos sistemas que las mantenían en vida se están colapsando, los órganos dejan de funcionar, y las funciones que pensaban les garantizaban la supervivencia ya no son relevantes. Su realidad se convierte en una sustancia pegajosa y viscosa cuyo color está entre el verde oscuro y el negro. Por aquel entonces los discos imaginales ya se desplazaron desde el interior de la oruga, a través de su piel, hasta el espacio hueco que queda entre la oruga y la crisálida, lugar en el que quedarán al margen de ese proceso de descomposición. En nuestra analogía tales discos son las comunidades que, en la búsqueda de la autosuficiencia, se establecieron al margen de la sociedad. Entonces, al cabo de unos días, una hermosa mariposa emerge de la crisálida. Aquello que percibieron como el fin, no es más que un nuevo estadio en el ciclo de vida del insecto. El sueño de las células imaginales se convirtió en una realidad, permitiendo el nacimiento de un organismo completamente nuevo. A medida que la humanidad se transmuta de oruga en mariposa, el planeta Tierra deja de ser hoja para convertirse en flor. Al fin llegó la primavera. Cuando contemplamos a la humanidad como oruga a punto de iniciar un proceso de metamorfosis, nuestra elección es si ser una célula convencional o una imaginal.
Pero cuando nos contemplamos a nosotros mismos ya no como meras células de un organismo mayor, sino como organismos de derecho propio, nuestra elección es si queremos permanecer como orugas o finalmente convertirnos en mariposas. Para llevar a cabo dicho proceso de transmutación debemos comprender el código genético no del cuerpo sino del alma. Necesitamos un lenguaje que nos ayude a restablecer un antiguo canal de comunicación con nuestro ser interior. Para lograrlo disponemos de una técnica muy antigua llamada el arte de encontrarse.